¿Qué onda, camaradas? Pues la oposición pedorra sigue llorando y pataleando porque el pueblo mexicano los detesta, no los quiere, están apestados y ahora quieren rescatar lo que puedan del pantano donde están embarrados ahí. El PRD extinto pues ya no tiene mucho caso, pero el PAN y el PRI que se están quebrando aparte y peleándose entre sí mismos y pleitos internos realmente van a llevar al mismo camino que fue el PRD. Luisa María Alcalde presentó hoy en la mañanera un video muy interesante donde habla sobre la representación. También aquí les voy a poner algo sobre Xóchitl Gálvez, que ahí anda haciendo sus pataditas de ahogado a la botarga, la peor candidata a la historia de la oposición pedorra. Y bueno, y al final, cámaras, les voy a poner unos números bastante interesantes de esta misma hipocresía, falsedad y lo que no entienden, que realmente el pueblo pues no los quiere. Ellos dicen que la cuarta transformación no debe tener tantos curules, pero porque no obtuvieron estos números, pero ellos fueron peor. Vamos a ver, miren, vamos por partes, camarada. Dice Luisa María Alcalde, la constitución es clara, no existe una sobrerepresentación. Aquí viene la camarada Luisa María, donde menciona este tipo de cosas. Les voy a poner el video básicamente porque esta es la nota, es el comunicado del gobierno de México. Pero lo que dice Luisa María es esto, camaradas. Aquí está lo que dice este compa, Dino Madrid. A ver, permíteme, creo que está aquí, sí. Dino Madrid dice, a la progresía mediática de este país les molesta de sobremanera ver y escuchar a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hablar sobre la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados y Senadores. ¿Qué es lo que dijo Luisa María, camaradas? Acerca de la sobrerepresentación o la cláusula de gobernabilidad, como algunos le llaman, pero sobre todo hablar de esta hipocresía, porque finalmente, por un lado, se ha utilizado mucho este concepto del Estado de Derecho, ¿no? Escuchamos incluso por la academia, la comentocracia, la propia oposición utiliza mucho este concepto del Estado de Derecho, que no es otra cosa que cumplir con nuestras normas jurídicas, nuestras leyes, nuestra constitución, hacer cumplir lo que se mandata desde nuestra Carta Magna. Entonces vamos nuevamente a repasar qué es lo que dice nuestra Constitución y cómo se ha venido aplicando, porque también otra parte de la hipocresía de este nuevo discurso de la sobrerepresentación es que anteriormente, cuando les benefició a ellos, desde 2008 hasta la fecha, sabemos que en la elección de 2009, en la del 12, fueron beneficiados el PRI, el propio PAN, de esta regulación establecida en nuestra Constitución, y entonces les parecía bien. Les gustaba la distribución por partido. Hoy que no les beneficia, están exigiendo una interpretación distinta, pero no es otra cosa que exigir que no se cumpla con la Constitución, que se viole la norma constitucional. Si me prestan el... Ya habíamos hablado la semana pasada de qué dice nuestro artículo 54. El artículo 54 de la Constitución no fue reformado ahora, fue reformado en 1996 con una mayoría priista entonces, y esa norma sigue vigente hasta ahora, no ha cambiado, es exactamente la misma. Y en aquel entonces se establecieron dos reglas claras para que no hubiese una sobrerepresentación en el Congreso, para que independientemente de los votos, ningún partido político tuviera más representación que lo establecido en estas dos reglas básicas. Como dijimos, el artículo 54 establece en su fracción cuarta que ningún partido político, y literalmente la Constitución dice ningún partido político, podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios. Es decir, por mayoría y plurinominales sumados, no puede dar más de 300. Esa es una regla básica. Si tú superas los 300, la estás violentando y hay sobrerepresentación. Y bueno, esto es lo que sucede. Y la oposición pedorra se termina pues llorando por esta relación que existe.
Y sinceramente la paliza que le puso la Cuarta Transformación a esta oposición desahuciada, pues no llega, no se cumple esta ilegalidad que ellos mencionan. Porque sí, al final de cuentas fue una unión entre los partidos el partido Morena, mi querido PT, y la rémora del Partido Verde. Al final de cuentas, la conjugación o la distribución entre las diputaciones está distribuida de tal manera que no existe que Morena, que es el que tiene el mayor peso, tenga más de 300 diputados, ni con los plurinominales. Entonces realmente no se cumple. ¿Cuál es la justificación de los opositores? De que esta coalición de la Cuarta Transformación se superan los 300 diputados, pero no, la ley dice que es por partido. Entonces están en este juego que obviamente con esta relación con los jueces, la interpretación, la situación mediática, con los chayoteros, con los que están ahí diciendo que esto está mal, pero bueno, no entienden que el pueblo está muy informado, no entienden que el pueblo ya les pegó una cachetada fuerte, pero bueno, déjenlos que sigan pataleando. De todas maneras, el pueblo va a estar muy atento a las cosas que quieran hacer ustedes. Pero vean este ejemplo, camaradas. Aquí pone este güey, el Guadalupe Acosta Naranjo, el nuevo ídolo de la oposición pedorra. Dice, ayuda a viralizar a Pedro Salazar. La neta no les voy a poner este video, pero aquí está un güey que según habla de la sobrerepresentación. El Acosta Naranja, el nuevo paladín de la democracia de la derecha, pues dice que no a la gandalle de la sobrerepresentación. Y aquí este compa, Rubén Ortega, les pone, para la edad que tiene, me imagino que vio varios años esta representación de la Cámara de Diputados y nunca salió a quejarse. Claro, como ellos eran mayoría, eran felices, pero ahora son minoría. Definitivamente lo que dice el camarada Rubén Ortega. Entonces, esta composición, no dice exactamente qué año está aquí, compas, pero esta es una de las conformaciones que se tuvieron en algún momento en congresos anteriores. Y aquí vemos que este congreso está aquí conformado, dice Colpri, el Partido Verde, el PAN y el PANAL. Entonces, si estaba el PANAL, pues bueno, seguramente fue en la época aquí de Calderón, igual de Peña Nieto. Y aquí el PT tenía 13, el PRD tenía 103 y Movimiento Ciudadano Desahuciado tenía 13, aunque en aquel momento era convergencia. Pero aquí creo que era en la situación donde estaba Peña Nieto. Y aquí no hay que olvidarnos de algo, compás, porque cuando el PRD, fíjese, aquí independientemente de lo que les voy a mencionar del PRD, en esta composición podemos ver claramente que pues hay una sobrerepresentación de esta coalición, de este movimiento del PRIAN. Aquí están. Y el Verde, que era la rémora, que ha sido la rémora del Verde siempre. Pero ahí en ese tiempo el Verde estaba con estos güeyes. Entonces sí tenían más de 300 como está aquí. Entonces es el mismo juego, pues que realmente ahora están llorando, pero realmente pues no son por partidos. Aquí ningún partido supera los 300. Y también aquí lo que les quería mencionar, que en aquel tiempo donde estaba Peña Nieto, no hay que olvidarnos el circo que hicieron de el Pacto por México. El Pacto por México. El Pacto por México fue un circo total, compas, hace ya muchos años, donde el PRD en un momento el PRI siempre proponía una reforma constitucional, el PAN, la Hacendaria, me parece que estaban en conjunto, y el PRD estaba en contra. Y así votaban al final de cuentas, tenían la mayoría, y también lo sucedió con la situación del petróleo y la energía. Pero bueno, esa es otra historia, compadre. Entonces aquí está este detalle bastante interesante de lo que terminan diciendo estos opositores. Y aquí, ¿qué es lo que termina diciendo la botarga de Xóchitl Gálvez? Es realmente algo bastante divertido. Vamos a escuchar a la botarga, porque dice, amenaza a Xóchitl Gálvez, lo que comparte aquí este camarada Juan Carlos Rocha, dice, amenaza a la botarga de Xóchitl Gálvez con movilización ciudadana, si se le otorga sobre representación a Morena en el Congreso. Bueno, vamos a ver qué es esta botarga. Si se van con un criterio más amplio, no tendrían que beneficiar a nadie, sino aplicar ese criterio de la proporcionalidad de los votos obtenidos por cada alianza. Ellos obtuvieron el 54% de los votos, merecen el 50%. A ver,
la botarga dice, ellos obtuvieron 54% de los votos, entonces merecen el 54% de los votos. Bueno, a ver, ¿qué más dice? Pero sí tiene confianza en el INE y en el tribunal. Yo espero que sí puedan tener una representación más amplia, escuchando las mismas tesis de los que hoy son gobierno. ¿Qué sucedería en el caso contrario? Vamos a movilizar a los ciudadanos. Vamos a movilizar a los ciudadanos. Sí, estos mismos payasos, camaradas, estos del Frente Cívico, estos payasos, son los que van a movilizar según a la ciudadanía. Xóchitl, ya se acabaron las campañas, ya no hay bots, ya no hay dinero para que estés acarreando gente. Y ni en campañas pudiste mover gente realmente, porque eres una personaje patética. Nadie te quiere, bueno, la derecha pues. Y fue tanto la paliza que tuviste que piensas que en este punto de tu derrota quieres seguir hundiéndote más. Pues bueno, está bien. Hay que tener siempre buenos memes, hay que actualizarse el memes. Y compas, Xóchitl Gálvez nos puede dar esa oportunidad a nosotros de tener nuevos memes gracias a sus ocurrencias y las babosadas que termina decidiendo. Entonces, aquí está Xóchitl Gálvez con esto que menciona que si Morena tuvo 54%, debe tener 54%. Y no fue Morena, Xóchitl, fue la Cuarta Transformación, esta coalición de los partidos que están siglados de diferentes maneras, ¿sí? Entonces, si a eso vamos, lo que dice Xóchitl Gálvez, que tuvo 54%, como vienen aquí estos votos, aquí vienen los porcentajes, entonces ellos realmente pues tuvieron un porcentaje mucho menor. Aquí están los porcentajes, camaradas, pero bueno, si en este caso la Cuarta Transformación tuvo 54% y ellos tuvieron un porcentaje, la mitad todavía, tuvieron un porcentaje muy pequeñito, pues ellos tendrían que tener esos valores. ¿Por qué se le tiene que dar más a ellos si la gente no los quiere? Entonces es ese mismo incongruencia y la falta de lógica que maneja Xóchitl Gálvez en su discurso. Ahorita les voy a poner estos datos que son bastante interesantes, camaradas, porque obviamente la oposición sigue pataleando, porque el camarada también del Partido del Trabajo, nuestro camarada Fernández Noroña, pues ya dijo que la reforma judicial va. Esto va y esto obviamente tiene mucho que ver con el plan C, y es lo que quiere tumbar la oposición. El plan C va. El camarada Noroña ha estado asistiendo a diferentes foros para ponerle una paliza, una arrastrada con el gran discurso que tiene nuestro camarada Noroña. Y bueno, es lo que no quiere la oposición. Ya Noroña dijo que el Poder Judicial se va a terminar despidiendo. Y es lo que realmente teme la oposición, porque es el único escudo que les queda de sus corruptelas. Los únicos que los pueden defender todavía, y por eso es tanta la desesperación que tienen. Entonces, aquí les pongo otro video, compas, de este camarada Juca, donde dice el camarada Juca, la diputada Antares Vázquez defiende que no tiene sobrerepresentación. Defiende que ellos ganaron 85% de los distritos y tendrán el 74% del Congreso. El pueblo nos dio la mayoría calificada y se tiene que valer. Definitivamente. Terminando este video voy a cerrar con estos números y estadísticas para ver realmente lo que comenta esta compañera de Antares Vázquez. Para ver los números, compas. Entonces, ¿qué es lo que dijo Antares Vázquez? La Constitución es clara, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que no hicimos nosotros, los de Morena, la mayoría, ni nuestra coalición. En el artículo 54 están establecidas las reglas de que ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados, lo pone así con toda claridad. Y esa es la fracción 5 dice que en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara, que exceda en 8 puntos su porcentaje de votación nacional. Eso dice la Constitución. ¿Qué interpretación amerita eso? Nada, son números claros, contundentes, nítidos, no está sujeto a interpretación. Había en el Código Federal de Instituciones Electorales, en el COFIPE, había un artículo 59A que dice que a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan. Hablaba de coalición. Ese lo derogó el PRIAN en el 2008. O sea, ese ya no existe. Lo derogaron ellos cuando no les convenían las cosas de la coalición. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver qué tan sobrerepresentados pretendemos estar en la mayoría que el pueblo nos dio. Miren,
hay para el pueblo de México. El país completo está dividido en 300 distritos federales, 300, en donde la gente va y vota directamente por un diputado o diputada en particular. De esos 300 distritos, Morena ganó en 161 de manera directa con votos del pueblo. En 161, o sea, más de la mitad. El PT ganó en 38 distritos de los 300 y el Verde ganó en 57. Eso hace un total de 256 votos para ese grupo de partidos que estamos en la coalición. Siguen siendo menos de 300 aún con la coalición, pero cada partido tiene los suyos. ¿Por qué es relevante? Miren, en cuanto a distritos, y vamos a ver que depende de cómo se vean las cosas de los porcentajes. En cuanto a distritos, Morena ganó en el 53% de los distritos del país. El PT ganó en el 12.6% de los distritos del país y el Verde ganó en el 19%. Eso hace que hayamos ganado como coalición casi el 85% de los distritos de este país, 85 con voto directo del pueblo. El PAN, por su lado, de todos los 300 distritos solo ganó en 32. Solo ganó en 32 distritos. El PRI solo ganó en 9. Y el PRD solo ganó 1. Movimiento Ciudadano solo ganó 1. Entonces, ¿a ver de qué hablamos? Ahí el PAN ganó el 10% de los distritos. El PRI ganó el 3%. El PRD el 0.3% de los distritos. Entonces, ¿qué estamos hablando de sobrerepresentación? Y miren, ya vamos viendo que con los pluris, el PAN, les digo, ganó 32 distritos. Y va a tener 36 de pluris. O sea, va a tener más de los distritos que ganó, va a tener más pluris. El PRI, que ganó 9 distritos, va a tener 24 pluris. O sea, casi el triple de los que ganó en distritos. Y el PRD no va a tener pluris porque no sacó ni el 3%. Entonces, bueno, vamos viendo que todo esto es relativo, ¿verdad? Como ellos lo quieren ver según el humor que anden. Porque miren, en el 2003, cuando no les importaba la sobrerepresentación, el PRI solito, el PRI solitito, tuvo 224 diputados de 300. Solo el PRI, no coalición, solo el PRI. El PAN tenía 151. O sea, ¿cuántos tienen ellos juntos? En 2009, cuando ya habían derogado ese artículo de la coalición, el PRI tenía 241 diputados solito, 241. Y el PAN tenía 147. Ahí no les importaba la sobrerepresentación. En el 2012, el PRI tuvo 212 diputados solito y el PAN 114. Tampoco les importaba la sobrerepresentación. En el 2015 el PRI tenía 197 y el PAN 109. Tampoco les preocupaba. Ahora súbitamente en el 2024 les preocupa la sobrerepresentación. Sí, concluyo, presidente. El pueblo de México nos dio una mayoría calificada. Juntos, haciendo historia, a 3 partidos, no a una coalición, a 3 partidos que tienen sus votos propios. Y esa mayoría calificada se tiene que hacer valer porque el pueblo así lo decidió. Es cuanto. Excelente, excelente. Sí, definitivamente, como dice la camarada Antares Vázquez. Fíjense lo que pasó con el PRI. Fíjense lo que pasó con el PAN. Ellos tuvieron al final más diputaciones por las personas que ni campaña hicieron. Porque realmente el pueblo les dio muy poquitas diputaciones tanto al PRI y al PAN. Entonces tuvieron, como decía, casi el triple en plurinominales. ¿Por qué? Pues para tratar de equilibrar el asunto en la Cámara. Pero fue tanta la paliza que no les fue suficiente. Entonces ellos vienen a llorar ahora de que están sobre representados, pero realmente el punto importante y el punto medular es que no los quieren. Y es que también la ley no se está violando. Por más que quieran buscarle, por más sentido que quieran hallarle, no lo van a encontrar. Y aquí está lo que comenta la camarada Antares. Vean lo que está aquí, cámara. Este es el mapa reciente de los cómputos distritales, en este caso de las diputaciones federales, donde así quedaron los distritos. Aquí están los 300 distritos federales y aquí está lo que señala la camarada Antares. Dice que 219 fue para la coalición Verde, PT y Morena en conjunto. Y si esto lo vemos de manera independiente de estos partidos, Morena solo tuvo 37 lugares. Y también si lo vemos, en este caso el Verde no tuvo ninguno cuando fue solo, el PT tampoco tuvo ninguno cuando fue solo. Entonces, si hacemos nosotros una pequeña sumatoria, camaradas, aquí vemos que tuvo 219 el movimiento de la Cuarta Transformación y Morena solito tuvo 37, entonces son 256. Aquí le va una pequeña calculadora a los derechairos o derechosos que anden por aquí, y si vemos esto, 256 entre 300, aquí está, mira, a ver, matemáticas simples, 256 entre 300, que es el porcentaje, podemos ver que es 0.85. O bueno, si lo podemos multiplicar por 100 para que quede más clarito para los derechosos que no se vayan a asustar, aquí están, miren,
85%. ¿Qué significa? Que en todos los diputados el movimiento de la Cuarta Transformación obtuvo un 85% de aprobación, o como lo quieran ver. Esa fue la votación que tuvo para los diputados. Y si vemos cuántos votos, en este caso, cuántos diputados tuvo la oposición pedorra, vemos que aquí tuvo 39 cuando fueron en coalición. Y si observamos, el PAN solito pues tuvo 3, el PRI no tuvo nada y el PRD no tuvo nada. Entonces 39 más 3, 42, ahí va para otra vez los derechosos. Entonces 42 entre 300 nos da .14. Si lo multiplicamos por 100 para hacerlo porcentual, aquí está, 14%. 14% tuvo en este caso la oposición pedorra y 85% tuvo la Cuarta Transformación. Hay una pequeña diferencia. ¿Están cerquita? No, es una arrastrada, es una paliza. Y eso es lo que tratan de defender todavía estos sinvergüenzas que no tienen, todavía tienen el descaro de querer aruñar algo después de el desprecio que tiene el pueblo. Entonces, quieren jugar con las leyes, pero las leyes no las tienen, pues está esta situación de un partido con más de 300 diputados que no existe, no lo tienen por esta distribución que se les ha dicho miles de veces. Pero les digo, esto es lo que al final de cuentas tienen miedo, esto es lo que tienen miedo, lo que el camarada Noroña ha estado insistiendo, nuestro gran camarada Noroña, donde es la situación del Poder Judicial, es lo realmente que les asusta. Y si vemos también la situación, camaradas, de aquí de la Cámara de Senadores, que no la mencionan tanto, se centran más realmente los diputados. Aquí los diputados también vemos que fue una paliza. Aquí vienen los senadurías, ¿sí? Las senadurías vienen el concepto de mayoría relativa. Aquí el concepto de mayoría relativa, si ustedes recuerdan allí en sus estados, cuando se van a votar, hay dos, se le llama como dos fórmulas, se ven dos personas ahí en los espectaculares y si gana en este caso la Cuarta Transformación en su estado, van a ganar, los dos van a estar en el Senado y el que quede en segundo lugar de esa contienda se va a ir como primera minoría, pero no se van los dos, se va el primero que está en la fórmula. Entonces es un poquito distinto, pero aún así nosotros si sumamos estos que tuvo 19, que ganó 19 estados, ganó la Cuarta Transformación, bueno, 19 más 10 son 29, prácticamente nada más ganó, bueno, 30, perdón, porque el verde estaba aquí, la rémora del verde son 30, y nada más la oposición pedorra ganó 2, el Movimiento Ciudadano no ganó nada. Entonces de esos 32, 30 fueron para el Movimiento de la Cuarta Transformación, que podemos hablar de 60 senadores ahí, y en este caso 4 para la oposición. Y ya luego se vienen estos cálculos con la mayoría, con la primera minoría. Pero de todas maneras, si nosotros sacamos esta pequeña y carismática calculadora, vamos a ver que los números siguen igual. Entonces, ¿dónde está esta sobrerepresentación que llora la oposición? ¿Dónde está que Xóchitl Gálvez dice que si en este caso Morena dice, pero realmente es la Cuarta Transformación, tuvo 54%, pues que le den el 54%. No, Xóchitl, estás muy mal, porque el movimiento de la Cuarta Transformación en la cuestión de los diputados locales, que es lo que están peleando, tuvo el 85% de los diputados que por votación, y la oposición pedorra que tú representaste como la peor candidata de la historia, solamente tuvieron un mísero 14%, una vergüenza total. Y no les va a tocar el 14%, porque al final de cuentas las plurinominales en estas fórmulas que se manejan van a obtener un porcentaje mayor. Pero bueno, al final de cuentas el plan C va porque va. Sigan llorando, sigan pataleando, y como bien dicen aquí los camaradas y nuestro querido Andrés Manuel López Obrador, el tigre va a estar muy atento a esto que quiera hacer el Poder Judicial o cualquier actor que quiera frenar lo que el pueblo decidió, una paliza a la oposición que no entiende y nunca va a entender. Y ni cuando termine desapareciendo va a entender, como los Acosta Naranjo, que desaparecieron y piensan que formando un partido van a tener el apoyo del pueblo. Pero bueno, sería todo por esta ocasión, cámara. Así está esta relación y situación con estos opositores. Sale, nos vemos, hasta luego, adiós, bye.